Ahora sí, vamos a comenzar esta charla. Es una charla sobre la yoga del maestre. Muchos de ustedes, bueno, todos los que están presentes hasta este momento me conocen. Saben que soy Héctor Joel Iglesias Villarreal, Satchela de la Gran Fraternidad Universal, Orden del Aquarius. Yo he tenido la fortuna de practicar yoga durante mucho tiempo. No soy un yogi realmente, yo no soy un yogi, no he practicado la yoga toda mi vida, todos los días. Lo he hecho por periodos y después lo he dejado y después lo vuelvo a retomar y luego lo vuelvo a empezar. Y así ha sido mi vida. Yo me siento más astrólogo que yogi y más terapeuta. Por supuesto, tengo 35 años de terapeuta naturista, ¿sí? Y 58, no sé, 58, no, 48 o 50 años, no, 52 años de astrólogo. No me siento, por lo tanto, yogi, pero sí conozco mucho de la yoga porque me tocó la fortuna de convivir con un personaje, miembro de la Gran Fraternidad Universal de sus orígenes, como fue mi señor padre, el muy reverendo Gelón Antonio Iglesias Sandoval. Por ese motivo, cuando llegó el maestro José Manuel Estrada Vázquez aquí a México, él entró a la fraternidad, se convirtió en vegetariano a muy temprana edad, y cuando yo nací, él llegó en el 53, yo nací en el 56, pues ya en la familia eran todos vegetarianos, así que por ese motivo yo fui vegetariano de nacimiento. Lo único que lamento es no haber podido, nunca se me ocurrió, fíjense ustedes, tomarle fotografías a las posturas que mi papá hacía, todas, las 84 que narra el maestro en el yoga. Y todavía en los últimos años, aquí en la sala de la casa, hacía su yoga puntualmente todos los días y nunca se me ocurrió tomarle fotografías. Si lo hubiera hecho, eso me hubiera permitido a mí escribir un libro, la yoga, tomando, por supuesto, las fotografías de señor padre. Sin embargo, pues yo he querido con ustedes tratar este tema de la yoga y les presento estas fotografías. Ahí en el lado izquierdo donde está la combinación de fotografías es en la playa de México que más me gusta, que es Tecolutla, Veracruz. Yo toda mi vida he ido a Tecolutla, Veracruz 2 o 3 veces por año. Es una playa que me enamora. Tiene un porqué que después se los platicaré porque ese es otro tema del Tonalpohualli. ¿Sí? Y ahí estoy yo haciendo algunas posturas, seguramente a los 25 años más o menos, ya estando yo casado. Y luego, un poco más abajo, igual ahí sigo haciendo la Padmasana, ¿sí? Y en el lado derecho superior, en un congreso de espiritualidad también en Tecolutla, haciendo unas posturas ahí con un grupo de hermanos. Y la última de que estoy en el centro, pues es el más reciente, esta fue el año pasado cuando hice algunas posturas con un grupo durante un tiempo, con unos hermanos que me acompañaban por la mañana, puntualmente hacíamos nuestra yoga y después la ceremonia. Y esta fue de las últimas. Entonces, quise compartirlos porque como este video, bueno, esta charla la estoy grabando en video, pues algunas personas la verán posteriormente, para que digan, bueno, nos va a hablar de yoga y realmente tiene experiencia de yoga o nada más se le ocurrió un tema y decirlo, ¿no? Oiga, maestro, está usted más joven y bello ahí, ¿verdad? No, bueno, pues olvídate, Salvador, ahí, imagínate, hace 40 años, cuando menos. Ahora sí que no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 o 40 años después, ¿verdad? Nunca, son dos libros diferentes de Alejandro Dumas. Así es la vida, historias diferentes. Entonces, pues ahí... Pero como, maestro, perdón, como dicen, every picture tells a story, cada fotografía cuenta una historia. Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo ahí encantado en la playa, también en la que estoy abajo haciendo Padmasana, estoy en la playa en Tecolutla, pues Tecolutla es, a toda la gente digo que nací en Tecolutla, aunque no lo nací, y mucha gente sí cree que nací en Tecolutla, inclusive mis hijas apenas
hace un par de años descubrieron que no nací en Tecolutla, sino soy chilango de la Ciudad de México, pero me encanta Tecolutla. Y estoy ahí haciendo algunas posturas. Entonces, es muy interesante esto porque, fíjense, voy a dejar de compartir esta imagen antes de empezar la charla en sí, ¿sí? Les voy a comentar lo siguiente. Ya en 1980 existía una revista que se llamaba Supermente, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de comprarla, ¿sí? Una revista que en esa época, ahí dice en la portada, costaba 12 pesos, una revista catorcenal de editorial Posada, y en 1978, a los 22 años, yo ya escribía artículos sobre yoga en esa revista, escribí varios artículos, como 10 o 15, puntualmente, sobre un tema que le puse posturoterapia, yoga para la salud, ¿sí? Se perdieron todas las revistas y nada más conservo esta en muy mal estado, por cierto, y también se las quise compartir porque fíjense ustedes que era una revista que además me pagaban, eso era maravilloso, porque imagínense, por algo que me gustaba, era un artículo muy pequeño que escribía yo y mensualmente me daban un cheque que ahorita ya no recuerdo por cuánto, pero debe haber sido importante porque donde seguí escribiendo, ¿verdad? Y sí escribí más de 10 o cerca de 15 artículos sobre los beneficios de la yoga para la salud. Esa revista que se llamó Supermente de Editorial Posada fue muy importante y sacaban ellos un librito mensual sobre varios temas y otra revista que se llamaba Duda, lo sorprendente es la verdad se llamaba. Entonces, esa revista de Duda también sacaba unos temas que en ese momento eran efervescentes, sobre todo, que lo siguen siendo, ¿no? Pero básicamente de ovnis y de avistamientos y de civilizaciones antiguas y todo eso. Entonces, el director Guillermo Mendizábal Lizalde, que no sé ni por qué lo llegué a conocer, me dio la oportunidad de escribir a mí en esa revista estos artículos de posturoterapia. Sí, y fíjense, ya como dice Salvador, ya hace muchísimos años, ya no es lo mismo. Esa revista después desapareció, pero era una revista popular, interesante, tocaba temas muy interesantes y de todo lo relacionado con los temas de la era del Aquarius, por supuesto. Y algo bien importante para mí porque eso me dio experiencia. Después de ahí, había un veracruzano, por cierto, Jorge Saldaña tenía un programa, no recuerdo si en Canal 13, sí creo que o en Canal 11, no recuerdo, y también tenía ahí un Creo que era programa, el 13. creo que en el Creo que era 13, el 13. me Sí, creo que invitó era el ahí 13, sí. varias veces para hablar precisamente de yoga y de astrología, Jorge Saldaña, y el propio Guillermo Mendizábal tenía un programa en Canal 11 y también fui en canal de televisión Canal 11 que es del Politécnico. Canal 13 en ese tiempo era del gobierno, era del gobierno. Para estatal. Y Jorge Saldaña era tremendo, ¿no? Un tipo muy inteligente, pero al Culto. mismo tiempo sarcástico, muy culto, sí, por supuesto. Sí. Muy culto, pero medio sarcástico y nos invitaba a uno, pero hacía ahí un poco de broma con lo que uno hablaba. Me acuerdo, se quemó un día un pozo petrolero en Tabasco, el Istoko, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo, un pozo, y me invitó igual que para que hiciera una oración y que lo apagara y todo. Bueno, era tremendo. Claro, yo asistía porque me encantaba, ¿no? Pero era tremendo ese Jorge Saldaña. Era muy franco. Sí, directo, muy directo. Muy directo, sí, sí. Muy directo. Entonces, fíjense ustedes de qué se va a tratar el tema. El tema se va a tratar, ¿sí? De los puntos de vista sobre la disciplina del yoga del sublime maestro, el doctor Sergier Reinao de la Ferrier, ¿sí? El doctor Sergier Reinao de la Ferrier, primero, antes que nada, se da a conocer en el mundo como astrólogo, ¿sí? Él era astrólogo. Él antes de llegar a América en 1946-47, ya escribía artículos sobre astrología y haciendo pronósticos astrológicos, por cierto, muy acertados. Era un astrólogo muy reconocido que escribía en varios periódicos europeos, principalmente de Francia.
pero también de Bélgica y no recuerdo de otro país, pero él escribía él puntualmente sus artículos astrológicos, así que básicamente él era astrólogo. Y después, cuando empieza su misión como, ahora sí que como misionero del Aquarius, ¿sí? Antes de ser reconocido como el avatar de la era del Aquarius, él se presenta como un maestro que trae una gran síntesis de enseñanza. Él hablaba de todos los temas que ustedes tengan idea, ¿no? Y él escribe, me interesa mucho a explicar esto de la yoga, porque fíjense que la yoga básicamente tiene un principio espiritual que parece que hoy se ha ido olvidando, porque ya la yoga se da inclusive en los gimnasios con un propósito más de elasticidad y para adelgazar y todo eso, y se olvidan del principio fundamental, que es que la yoga es una disciplina espiritual. Yo conozco a muchísimas personas que practican yoga y fuman, toman alcohol y comen carne, todo eso, y entonces tienen ahí después unas consecuencias de salud tremenda, porque lógicamente en la yoga se mueve mucha la energía. Basta leer uno de sus libros, del maestro, él escribió 99 libros, El séptimo mensaje, que es el Yup Yoga Yogismo. Ese es un libro tremendo sobre yoga que básicamente habla sobre la anatomía del ser humano y cómo afectan las posturas y qué beneficios hay, no solamente en el plano físico, sino en otros planos, en el emocional y en el mental, la práctica de la yoga, ¿sí? En el quinto mensaje, por ejemplo, ¿sí? En el quinto mensaje que se llama Misticismo en el siglo XX, dice el maestro que la yoga es un medio de desarrollo psíquico espiritual del individuo. O sea, esta es la finalidad de la yoga. Quien practique yoga con otra finalidad y tomarla como un deporte que no lo es, no es un deporte, ¿sí? Y que lo tome con otra finalidad, pues tendrá sus beneficios, pero básicamente la yoga es un desarrollo, un medio de desarrollo psíquico, espiritual del individuo. Eso lo dice en el quinto mensaje, Misticismo en el siglo XX, en el capítulo sobre yoga. Dice más adelante, todo el trabajo de la yoga estriba en la búsqueda del equilibrio entre el macro y el microcosmos. Los yogis dirían la unión entre Jivatma y Paramatma, ¿sí? Entonces, la yoga es un sendero de espiritualidad, ¿sí? Habría que leer el propósito psíquico número 4, que se llama Hacia una edad de paz, en donde dice que la yoga es fundamental precisamente para lograr esa paz que la humanidad necesita, ¿no? Como vamos a hablar de la yoga del maestre, y como realmente lo que se pretende es presentar, o lo que yo pretendo en este momento es presentar el pensamiento primordial de él, que es la fraternidad humana y la unidad del hombre. Voy a hacer una breve semblanza del maestre. Él es un eminente sabio francés, ¿sí? Que nació en París, Francia, el 18 de enero de 1916, a las 2:45 de la mañana. Su padre, Georges Constantin Louis Reinaud, y su madre, Marie Virginie Villet, ¿sí? Entonces, él, fíjense ustedes, que como les decía, ¿no? Se presenta desde muy temprana edad con un interés sobre diferentes ciencias exactas, ¿no? Él creó la Agrupación Mundial de Cosmobiología y después la transformó en la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Y sus primeras aportaciones, como les decía, fue acerca de la astrología. Él realmente era un astrólogo. El 17 de enero de 1948 llega al continente americano después de haber recibido por el digno maestre Sun Wukong Kung las indicaciones necesarias para cumplir dos misiones específicas. La primera era la de recordarle a la humanidad la existencia de una gran fraternidad universal que milenariamente ha unido a buscadores de la paz mundial y servidores impersonales. Y la segunda y más importante, proclamar la nueva era y establecer la suprema orden del Aquarius. Aquí vemos cómo está él abordando el avión para llegar a Caracas y las vestiduras con las que él se presenta ya como mensajero del Aquarius, ¿sí?
Por esta misión cumplida, se le reconoce actualmente por miles de seguidores en todo el mundo como el sublime maestre avatar de la presente era, la del Aquarius, ¿sí? ¿Cómo estudiar al maestro? ¿Cómo estudiar su obra? ¿No? Es un personaje que independientemente si se le reconoce como avatar o no, tiene muchas vertientes, muchas virtudes para poder conocerlo o poder estudiarle. Si se le puede estudiar como astrólogo, porque como les decía, él fue un eminente y reconocido y famoso astrólogo europeo desde 1946-47, que escribió muchos artículos para los periódicos europeos, ¿sí? Y precisamente como astrólogo, cuando él fundó la Agrupación Mundial de Cosmobiología, institución que con el tiempo modificó para ponerle el nombre de Federación Internacional de Sociedades Científicas, ¿no? También se le puede reconocer como artista. Él fue un pintor cuya obra es muy amplia, ¿sí? En esta fotografía que estamos mirando, se está pintando al último gran maestre de los templarios, que es el venerable Jacques de Molay, ¿sí? Entonces, su obra, que por cierto, no sé exactamente dónde se encuentre, pero se puede mirar por lo menos en fotografía en el sexto mensaje de el arte en la nueva era, de todas las pinturas que él hizo en Europa y en América, ¿no? Por supuesto. Como escritor, no solamente como astrólogo, como pintor, sino o artista, sino también como escritor. Fue autor de 99 libros, 7 grandes mensajes, 36 propósitos psicológicos, 52 magias del saber, un libro blanco, un libro negro de cultura, perdón, un libro de cultura física y judo, un libro negro de la francmasonería y el libro de posiciones planetarias de 1900 a 1950. Todas estas obras, por cierto, están gratuitas en internet bajo la liga de www.sergierreinaudelaferrier.net. Ahí están todas sus obras y se pueden descargar en PDF, los 99 libros de él, ¿sí? También se le puede reconocer como conferencista porque él dictó más de 2000 charlas en los 5 continentes sobre todos los temas que él escribió en sus libros, sobre toda su experiencia, porque como les digo, un maestro lo que hace es transmitir su experiencia, no es un profesor que aprende de memoria y quiere que sus alumnos lo aprendan de memoria. Él da el ejemplo de la vida y de las disciplinas que él ha llegado. Y también como superior de la Orden del Aquarius, ¿no? Aquí ya está con sus vestiduras templarias, su capa templaria, sus vestiduras blancas, su cruz que le reconoce como muy venerable Sadhguru, ¿sí? Séptimo grado de iniciación real, y su esposa a un lado, ¿no? María Luisa Laferrier, sí, que en ese momento también portaba ella una cruz que la reconocía como Sachela, como el quinto grado. Sí, hay un tomo de sus circulares, que eso es otro tema, ¿no? Él escribió, por lo menos al doctor David Ferriz Olivares, más de 2000 cartas, y todas las cartas que él mantuvo en contacto con sus seguidores, con sus discípulos de América, cuando él se va de Caracas, y escribe, y escribe, y escribe, por lo menos hay 62 circulares que se hicieron en 3 tomos, ¿no? Este es el tercer tomo, la portada del tercer tomo, que también es muy interesante porque ahí da alguna enseñanza, ¿no? O no solamente lo reconocemos como astrólogo, como pintor, como artista, como escritor, como conferencista, como avatar, sino simplemente como un yogi. De cualquier forma, él no necesita más títulos para que sea reconocida mundialmente su noble obra. La yoga es una experiencia. Yoga, yoguismo, tiene un subtítulo que es este séptimo mensaje, tiene un subtítulo que dice Matesis de Psicología. Posteriormente los maestros, los venerables de la orden, le agregaron puntualmente otra frase y entonces ahora es yoga, yoguismo, matesis de psicología aplicada. Porque la yoga es una experiencia, eso es lo que más me interesa ahora que se entienda. Es verdad, hay muchos tipos de yoga, ¿no? Pero la experiencia, aquí como lo dice el doctor Sergio Reinaud de la Ferrier en su obra Yoga, Yoguismo, una tesis de psicología,
en la página 81 de la primera edición de la editorial Diana México, dice, la yoga no es una forma de psicología ni de filosofía, ni es una religión. Puede más bien ser clasificada como una ciencia vital, un sistema de mejoramiento de la existencia hacia la sabiduría. Ese es el yoga, ese es el pensamiento del maestro. Ahora hay muchas yogas, yo he visto prácticas de yoga que inclusive se cuelgan de unos lazos y hacen malabares, y hay yoga en silla, y hay otros tipos de yoga que, como les comento, he visitado varios gimnasios donde se da yoga, que no tiene que ver absolutamente nada con el deseo del desarrollo espiritual que debe de tener el practicante de yoga, ¿sí? El sadhak, que es un practicante de yoga, ¿no? Entonces, no es por menospreciarla, porque de todos modos tendrán algún beneficio cualquiera de las prácticas de la yoga que se hagan, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar puntualmente de la yoga del maestre. La yoga del maestre es una yoga en donde la principal finalidad es el desarrollo espiritual del individuo. Sin embargo, no se debe de caer en el exceso de tomar como una práctica mística, porque algunas fraternidades, por ejemplo, practican la yoga dentro del templo, ¿sí? Y al entrar al templo debe ser en absoluto silencio, una yoga silenciosa, muy mística, que puede ser hasta religiosa. Esa no es la yoga del maestre. El maestre, en todo el libro de Yoga Yogismo, ahí podemos ver varias láminas donde él está haciendo sus posturas. En ningún momento está dentro de un templo practicando la yoga. En ningún momento él pide que sea una yoga mística. Aquí mismo lo explica y lo leo nuevamente. La yoga no es una forma de psicología, ni de filosofía, ni es una religión. O sea, la yoga no es una religión. Que aparte, ahí podemos abrir un paréntesis y decir que todas las personas de cualquier religión, sean cristianos, católicos, evangelistas, mormones, ¿sí? Sean espiritualistas, sean de cualquier corriente religiosa, pueden y deben además practicar la yoga. Sí, efectivamente, la yoga tiene una finalidad espiritual, pero por supuesto que hay un beneficio en nuestra salud. La práctica de la yoga también genera un beneficio en nuestros órganos fundamentales, en nuestros sistemas, y por lo tanto el practicante de yoga puede tener una salud muy bien aceptada, recibida y de beneficio por esta misma práctica. Pero sí quiero puntualizar en esta charla, no debemos nosotros de caer en el exceso, ¿sí? En el exceso del misticismo a la práctica de la yoga. La yoga no es una religión, tampoco es un deporte. O sea, son los dos extremos. Practicantes de yoga que están en el santuario en absoluto silencio y solamente al chasquido de un dedo se cambia la postura, o practicantes de yoga en el otro extremo que están en un gimnasio gritando, bailando, subiendo, bajando, sudando, y terminan de sus prácticas y se fuman un cigarro, se toman una copa de vino o una cerveza, o se van a comer unos riquísimos tacos de carnitas. Entonces, esos son los dos extremos que no debemos de permitir en la orden. Estoy hablando exclusivamente para los practicantes de la yoga en la Gran Fraternidad Universal. La gente que no está en la Gran Fraternidad Universal, por supuesto que es libre de hacer lo que guste en sus prácticas deportivas o en sus disciplinas que pretenda él seguir, ¿sí? Aunque el sublime maestre Avatar habló en su magna obra del yoga sobre diferentes vías, ¿sí? Porque la yoga no nada más son las asanas que el sabio y yogi milenario Patanjali o Patanjali, ¿sí? Hace muchos miles de años las enumeró y las agrupó e inclusive le puso los nombres en sánscrito, ¿sí? A esas posturas. ¿Sí? El maestre en el yoga yogismo, por eso quien lee yoga yogismo y quien lo entiende, porque leerlo es fácil,
¿sí? Aunque son más de 300 páginas. Pero el que lo entienda es realmente un verdadero sadak, ¿sí? Y deja la filosofía popular de la yoga para adentrarse en los verdaderos beneficios de la yoga. El maestro en ese libro de Yoga Yogismo habla, entre otras, por ejemplo, de la Dhyana Yoga. La Dhyana Yoga es la vía de la reintegración a través de la meditación, a través del samadhi. El propio maestre hizo, al subir al sagrado monte Kailas y recibir el título de Paramahansa, ¿sí? Hizo su samadhi, ¿sí? No el Maha Samadhi es ya la reintegración del individuo y la desaparición física, sino el samadhi es una experiencia de contactar a la divinidad, entrar en conocimiento con el gran todo, ¿sí? En donde eso se dice en la meditación psicológica que hacemos, ¿no? Cuando la gota de lluvia entra al mar sin perder su proporción, se incorpora al agua del mar esa gotita de lluvia, pero esa gota de lluvia no pierde su personalidad de ser gota de lluvia. Asimismo, el practicante del del samadhi, ¿sí? Del samadhi, a través de Dhyana Yoga, que es la vía de la reintegración, se encuentra él en conexión con el gran todo. Él forma parte ya del gran todo. Esa experiencia del samadhi no cualquiera la puede practicar, debe ser primeramente un yogi y después un renunciante, es decir, no un swami, que también es un renunciante, sino un sannyasin. Aquí la fotografía que pongo en esta lámina, ¿sí? Está el maestre vestido de sannyasin, precisamente el sannyasin es un renunciante, él deja títulos, vean ustedes, no trae su cruz, renuncia a todos los títulos, renuncia a todos los reconocimientos, renuncia a todos los aplausos, renuncia a la casa, renuncia al coche, a la sociedad, al dinero, a la familia, renuncia a todo y hace un peregrinaje al sagrado monte Kailas en el Tíbet para hacer esta práctica del samadhi a través de Dhyana Yoga. Lo explica muy bien en su libro Yoga Yogismo. También el Nani Yoga. Nani Yoga es el sendero de la sabiduría, ¿sí? Una persona que tiene un espacio reservado para estudiar y que puede libremente estudiar cualquier libro sagrado, ¿no? El libro sagrado más común en América, en Occidente, es la Biblia. Pero tenemos, por ejemplo, en este momento, sí, desde la semana pasada, se está celebrando para los musulmanes el mes del Ramadán y se lee todos los días el Corán. El Corán es un libro sagrado, sí, el libro sagrado de los musulmanes, sí. Y todos los días se lee puntualmente el Corán porque el mes del Ramadán es el mes en donde se celebra precisamente que el personaje conocido como Mahoma empieza él a recibir los mensajes y escribe el Corán entre Medina y la Meca, ¿sí? Ese libro magnífico que tiene una sabiduría tremenda y que habla inclusive del Maestro Jesucristo ahí, ¿no? Pero se necesita tener un espacio, leer no solamente la Biblia o el Corán, sino también el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, el Chilam Balam, el Seda Vesta, el Talmud, ¿sí? Tantos libros sagrados que hay o tantos libros de sabiduría que hay, pero en un espacio reservado. Yo he visto, tengo inclusive son familiares míos que son, uno de ellos es católico, otro es cristiano, y puntualmente leen la Biblia en sus espacios libres al llegar a casa en la noche, pero uno lo hace con la televisión prendida y tomando un café, y otro de mis primos lo hace fumando y leyendo la Biblia. Nani Yoga, el sendero de la sabiduría, requiere también disciplinas como todas las yogas. Nani Yoga se refiere precisamente a entrar a ese contenido, lo que les decía, leer Yoga Yogismo, que es un libro de sabiduría, es fácil. Lo difícil es interpretarlo y leerlo. Ya les he dicho yo que para esa lectura del Sublime Maestre tenemos que nosotros tener un diccionario, por lo menos el diccionario esotérico de Senia o el glosario teosófico de Madame Blavatsky, para poder entenderle, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Tenemos que auxiliarnos renglón por renglón, una palabra que no entendemos, buscarla
en el diccionario esotérico de Senia o en el glosario teosófico de Madame Blavatsky, ¿sí? Para entender lo que es la verdadera sabiduría, la Nani Yoga, ¿sí? Es muy fácil comprar una revista en los puestos o en los kioscos de periódico ahora que hablan de muchos temas, de vegetarianismo, de astrología, de ovnis, de numerología, de tarot y tantos temas, ¿sí? Y pensar que por eso ya somos grandes discípulos o grandes iniciados. Eso no es la iniciación. Nani Yoga requiere una disciplina, como por ejemplo no tomar, no tener, perdón, el estómago lleno, porque ya les he comentado yo en mi calidad de terapeuta que la digestión es lo que más nos quita energía a nosotros. Por eso la gente que se excede de comer termina noqueado y lo primero que quiere es irse a dormir. En México usamos una expresión muy popular, muy vulgar y muy corriente, que todos conocemos, que decimos, le dio el mal del marrano, porque termina de comer y se empieza a dormir. ¿Por qué? Porque se excede en su comida y le quita toda la energía. Entonces, si ustedes van a practicar Nani Yoga como una práctica disciplinaria y es terminado de comer, no van a entender nada. He tenido yo dentro de mis discípulos en diferentes talleres, especialmente en el espiritualismo, ¿no? Que saben ustedes, ahí hay un liceo que es como una cámara secreta, digamos, la cámara secreta del espiritualismo. Y entonces puntualmente les dejo un título para que lo estudien y al siguiente mes lo comentamos. Y me han dicho, oiga maestro, es que yo no puedo leer, empiezo a leer y me duermo. Y entonces les he preguntado, ¿y a qué hora empieza a leer usted? Termino de comer, ya que terminé todas mis actividades en la mañana, como, termino de comer y empiezo a leer y me duermo, no alcanzo a leer. Sí, claro, porque la digestión le roba la energía. Hasta para ser practicante de Nani Yoga, debemos de tener nosotros disciplinas, ¿no? Hastanta Yoga es el entrenamiento del cuerpo, ¿sí? Tal vez esa Hatasta Yoga entre en las prácticas que hay de yoga ahora en los gimnasios, ¿no? Porque finalmente es un entrenamiento del cuerpo nada más que el maestro lo presenta como un entrenamiento del cuerpo flexible, ¿no? Fíjense ustedes, ¿por qué es importante tener un entrenamiento del cuerpo? Porque no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta que cuando nace un bebé es tan flexible que es capaz de pasar por los 10 centímetros que abre el cervix del útero materno para salir. O sea, por 10 minutos, por 10 centímetros pasa, ¿sí? Ese bebé porque es un ser flexible, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el bebé va creciendo y después cuando ya se siente y todo puede chuparse el dedo gordo y siendo bebé lo sigue haciendo. Conforme va pasando el tiempo, ese bebé va adquiriendo una fortaleza en sus brazos, en sus piernas, y ya cuando son adolescentes ya no tiene la misma flexibilidad total como cuando era bebé, cuando se está en la edad adulta mucho menos, y llegamos a viejos no por las canas en el cabello, ¿no? Si llegamos a viejos porque ya no nos podemos mover. Es lamentable que en la edad adulta, ¿sí? Estemos usando un bastón, muletas o una silla de ruedas porque ya nuestro cuerpo ha perdido, ¿qué? Elasticidad, ¿sí? La yoga es prácticamente eso, darle un entrenamiento al cuerpo como el Hatha Yoga, ¿sí? Que es elasticidad. Entonces, en ese sentido, posiblemente la yoga que se practica en los gimnasios tenga esa finalidad, ¿no? La Hatha Yoga es el sendero de la reintegración. Pero fíjense ustedes, la palabra religión tiene una raíz etimológica que es religare, que es reunir, y los místicos nos dicen, es que es para reunirnos con Dios, y por eso vamos al templo, para reunirnos con Dios. No, religare quiere decir reunir mi cuerpo mental con mi cuerpo físico a través de mi cuerpo emocional. De eso habla la Hatha Yoga. Es el sendero de la reintegración. O sea, pero no lo vamos a reintegrar con Dios, con papá Dios. No, nos vamos a reintegrar nosotros mismos. Porque nosotros somos los más grandes desconocidos que tenemos de las personas. Los más grandes desconocidos de las personas somos nosotros mismos. El Karma Yoga es la vía de los deberes morales.
la vía de los deberes morales. Sinali Yoga, el sendero de la sabiduría, está simbolizado en la cruz del Aquarius, precisamente por el signo del Aquarius, ¿sí? Que es el Nani Yoga, ¿sí? El Karma Yoga está simbolizado por Tauro, es el servicio que se debe de dar. El Karma Yoga es la vía del servicio, esos son los deberes morales. ¿Cuál es el primer deber moral que yo debo de tener? Servir a los demás. ¿Cómo lo voy a servir? A través, ¿sí? A través de ayudar a los demás. Y yo les he puesto de ejemplo que convertirnos en sanadores por imposición de manos es una verdadera maravilla, porque ahí estamos dando un gran servicio. La humanidad está necesitada precisamente de este tipo de sanación, ¿sí? ¿Cómo lo podemos encontrar? A través del Karma Yoga. Por eso inclusive todas estas yogas, incluida la Karma y todas las demás, requieren disciplina, no nada más es ya, ¿sí? Kriya Yoga es la vía de la acción interior-exterior, ¿sí? Kriya Yoga es identificar todo lo interno que hay en mí para exteriorizarlo e identificar todo lo que hay exterior de mi cuerpo para identificarlo dentro de mi cuerpo. Es una acción de ida y vuelta. Kriya Yoga es la acción en donde yo voy a identificar todo lo que está dentro de mí para poderlo valorar y por supuesto, equilibrar con las partes exteriores. Ese es un tipo de yoga. Laya Yoga es la unión mediante la disolución. Pero no es lo que se pretende de que yo si practico Laya Yoga me voy a desintegrar aquí y luego me voy a integrar en España porque ya soy un practicante de Laya Yoga y ya voy a tener entonces una poder de desintegrar mi materia. No, no se trata de ese tipo de desintegración Laya Yoga. Laya Yoga habla de la desilusión de todas nuestras bajas pasiones. El odio, el rencor, la avaricia, el temor, la angustia, el miedo, la ira, los celos. Eso es lo que hay que disolver. Porque además eso que está en nuestro cuerpo astral, al momento que morimos físicamente, se queda grabado en nuestra alma, en el cuerpo astral, en el huevo áurico, en nuestro campo magnético. Y mientras no rompamos con eso, no podemos despegarnos de la Tierra y no podemos evolucionar, ¿sí? Entonces, la práctica del Laya Yoga, la unión mediante la disolución es realmente una excelente yoga. Mantra Yoga es la vía de los poderes del sonido. Eternamente y siempre puntualmente el maestro y sublime hermano mayor, el doctor José Manuel Estrada Vázquez, dijo, los mantras solamente están permitidos para los gurús, ¿sí? Todos los demás no pueden emitir un mantra porque emiten una vibración que no la van a poder controlar. La mantra es una palabra de poder, es una palabra de poder. Sin embargo, ahora es ya muy común en cualquier reunión, no solamente de la fraternidad, de los gnósticos, de los teósofos, de los masones, de los rosacruces, etcétera, escuchar mantras, ¿no? Cualquier persona. Y esa es realmente una aberración porque los mantras son palabras de poder. Está reservada para el gurú en el momento del ceremonial, ¿sí? O en el momento de la práctica de la meditación. El primer mantra ya lo sabemos que es el Aum. Hay una contracción de ese mantra primero que es el Om. El Om será acaso el único mantra que pudieran practicar todas las personas, porque también para practicar mantra yoga se requiere una serie de disciplinas, ¿sí? Es la vía de los poderes por el sonido. Y aquí, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los miembros de la Gran Fraternidad Universal, de no emitir mantras si no son gurús, porque pueden caer en un exceso de manejo de energía, ¿sí? La Parushottama Yoga es el sendero del Espíritu Supremo, ¿sí? Parushottama Yoga quiere decir, esta yoga es entender que la divinidad que tiene tres mundos de manifestación, el arquetípico, el macrocósmico y el microcósmico, ¿sí? Se manifiesta absolutamente en todo. Que si yo lastimo a un ser humano, me estoy lastimando a mí mismo, porque ese espíritu supremo quiere decir que es omniabarcante y omnipresente,
pero ese espíritu supremo se está manifestando a través de nosotros. Entonces, nosotros a través del Purushottama Yoga entendemos que ese sendero es que yo estoy integrándome a través de mi propia persona porque formamos parte exactamente de lo mismo. Hay una frase muy mal usada, por cierto, ¿sí? En donde se dice que para el yogi, para el iniciado, el iniciado le pertenece a todos y todo le pertenece al iniciado. En ese sentido, de Purushottama Yoga, pero algunos malos iniciados entienden que, bueno, yo ya soy iniciado, tengo un segundo, tercero, cuarto grado, entonces, a ver, ven mi discípula, mi Yamin, mi medio Genian en la fraternidad, ya me perteneces, tú y yo podemos hacerlo, yo puedo hacer contigo todas las prácticas sexuales que sean, porque soy iniciado y el iniciado le pertenece a todos y todos le pertenecen al iniciado. Esa es una mala versión, muy mala versión que han hecho muchos iniciados, ¿sí? Purushottama Yoga es la unión de todo, ¿sí? Raja Yoga es una vía más elevada, ¿sí? Raja Yoga es una vía más elevada porque es violenta y activa, ¿sí? Pero Raja Yoga, algunos yogis la consideran como la síntesis de todas las yogas, ¿no? Por las prácticas que tiene, ¿no? El Raja Yoga. Rajadiraja Yoga es la vía del materialismo, ¿sí? Fíjense, Rajadiraja Yoga es la vía del materialismo. El maestre hablaba con una propiedad, ¿sí? Él fue reconocido en la India como Guruji. Guruji quiere decir maestro de gurús, ¿sí? Maestro de gurús. Él era un Guruji. Fue reconocido como Bodhisattva, fue reconocido como Sanyasin, fue reconocido como Avatar, por supuesto, que lo es reconocido por muchos maestros. Entonces él tenía una autoridad para hablar sobre estas yogas. Y al hablar de Raja Yoga como la vía más elevada, ¿sí? Pero es un poco activa y violenta esta Raja Yoga, entonces no es tampoco una yoga para practicar por todos, y la Rajadiraja Yoga menos, que es la vía del materialismo, ¿no? La vía del materialismo se refiere precisamente a una reintegración como un servidor, de la era, en este caso, ¿sí? Pero que debe de tener una presencia activa, ¿sí? Y que se cumpla esa frase de ser hombre entre los hombres, ¿no? Ser hombre entre los hombres. Entonces, el maestre, inclusive al principio y al final, y el hermano mayor al principio y al final, nunca permitió ni comentó, y al contrario lo advirtió, que no era necesario imitarlo en sus vestiduras a ellos, ¿sí? Porque ellos eran seres especiales, ¿sí? No de la misma calidad que nosotros. Y entonces ellos tenían que hacer una presencia muy materialista en ese sentido estricto, con esas vestiduras blancas, capa, barba, bigote, cabello largo y todo, porque ellos tendrían que, a través de Rajadiraja Yoga, hacer una presencia de la iniciación en una forma material. Pero ahora no debemos de caer en el exhibicionismo, ¿no? Las vestiduras que de gurú, por ejemplo, son reservadas para las actividades de gurú. Si no estamos en cámara o estamos en una actividad iniciática, se puede uno vestir, como se dice popularmente, de civil, ¿no? O de paisano, como se dice, ¿no? Aquí en México. Bhakti Yoga es el sendero del silencio, ¿sí? Este Bhakti Yoga es la otra rama el otro brazo de la cruz, es la cruz del Acuario, es el escorpión, es del signo de Escorpio, que es la yoga del silencio. Pero la yoga del silencio a base de la meditación, de la oración, de la relajación, del pensamiento de paz, ¿sí? Un Bhakti Yoga que se requiere, por supuesto, ¿sí? Pero que también está reservado para pocos, es decir, el maestro, el gurú, el Sat Chela, el Sat Arhat o el Sat Guru entra en un estado de paz
y entonces sus discípulos se conectan con él a través de este Bhakti Yoga. Kundalini Yoga es el método del despertamiento de la energía vital, ¿sí? Kundalini Yoga es una práctica muy interesante. La maestra Silvia Maldonado pertenece, aparte de la Gran Fraternidad Universal, a la fraternidad de Kundalini Yoga, donde los siddhis, ¿sí? Fundado o por lo menos personificado por el Yogi Bayan, ¿sí? Yogi Bayan, ¿sí? Presenta una energía Kundalini, es muy activa. Kundalini Yoga es una práctica muy fuerte, muy energía. Las posturas más, digamos, con menos esfuerzo que las de Hatha Yoga, pero que es un método de práctica de yoga muy interesante, sobre todo por las disciplinas que también hay que cumplir con Kundalini Yoga, ¿no? El mejor representante ha sido, como lo dije en los últimos tiempos, Yogi Bayan, actualmente Guru Bayan, es el que dirige esta institución, ¿no? Pero el maestro realmente puso especial énfasis sobre el Hatha Yoga. Hatha Yoga es el cuarto brazo de la cruz, simbolizada por Leo, ¿sí? Y las 84 asanas. Eso es realmente lo que el maestro quería que todos los miembros de la Gran Fraternidad Universal practicaran. Después, con el tiempo, hubo excelentes yogis, ¿no? En la fraternidad, ¿sí? Y se agruparon esas 84 asanas hasta en 5 grupos diferentes, ¿no? Y en donde los principiantes deberían de hacer el primer grupo y los más avanzados pues el segundo grupo, el tercer grupo, el cuarto grupo, y hay un quinto grupo de estas posturas de yoga muy, muy interesantes que son benéficas, como les digo, no solamente para la espiritualidad, sino también para la parte de la anatomía, ¿no? Hatha Yoga es la forma enérgica, el control físico. Es la yoga positiva, activa, dinámica y base de otras formas de energías de yoga, ¿sí? Es el dominio de la acción dinámica para controlar las sensaciones y suprimir las reacciones del inconsciente. Es un sistema de ejercicios físico-psíquicos. Eso lo dijo el maestre puntualmente, ¿sí? Y aquí tenemos una fotografía donde él está practicando, ¿sí? Sarvanjasana, ¿sí? Ahí en Limón, en Venezuela, en 1948, en los 18 meses que él vivió en Venezuela, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, he oído comentarios de muchos instructores que dicen, no practicamos la yoga del maestro porque es muy lenta, es muy sin chiste, muy callada, muy, sí, claro, porque no tenemos las bases, el conocimiento, ¿no? Pero el maestro lo dijo, la Hatha Yoga es forma energética, es el control del físico, es la yoga positiva, activa, dinámica y la base de otras formas enérgicas de yoga. Es el dominio de la acción dinámica para controlar las sensaciones y suprimir las reacciones inconscientes. Hatha es Ja, Sol, Ta, Luna. Es la unión, él lo dijo, ¿no? Al principio lo vimos. La unión del macro con el micro, de lo visible con lo invisible, de lo pequeño con lo grande, de nuestra pequeña alma individual con la gran alma universal. Entonces, la práctica de Hatha Yoga es una cuestión realmente interesantísima que deberíamos de conocer profundamente. Muchos hermanos practicantes de yoga dentro de la orden de la Gran Fraternidad Universal ni tan siquiera han leído el yoga yoguismo, ¿no? Aquí vemos al maestro haciendo unas posturas, ¿no? Utthita Padmasana, ¿sí? Que es la Padmasana es la posición o la postura de yoga o la asana que es el emblema universal de la Hatha Yoga, ¿sí? El emblema universal de la Hatha Yoga. Ahí vemos a Padmasana, pero aquí es Utthita porque está con los puños cerrados y levantado sobre sus brazos, no está levitando. Él está apoyado sobre sus brazos, levantando el cuerpo, haciendo Padmasana y levantado, ¿no? Y otra postura que es del primer grupo, la primera, Mateyandrasana. Sí, Mateyandrasana es la torsión de la columna vertebral. En la columna vertebral no solamente tenemos las conexiones de nuestro sistema nervioso central, sino ahí hay un canal energético que todos conocemos, o los practicantes de yoga, perdón, que se llama Susuma.
ahí está la base de los 7 centros neurofluídicos más importantes. Hay muchos chakras, pero ahí tenemos los 7 principales. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna y Sahasrara Padma. Ahí están esos 7 centros. Más abajo del coxis, ¿sí? En una línea que nosotros nos sentimos cuando nos bañamos, que va para los hombres desde el escroto al ano y para las mujeres desde los labios externos de su vagina hacia el ano. Esa línea gruesa que sentimos es la base de la energía vital. Esa línea se llama Merudanda, en el idioma sánscrito, ¿sí? Se llama Merudanda. Y ahí en Merudanda está Mulakanda, ¿sí? Mulakanda, donde descansa Kundalini. Kundalini no está en la columna vertebral, está más abajo del primer chakra Muladhara, ¿sí? Ahí está Mulakanda, que es un receptáculo donde está Kundalini, y esa línea que nos tocamos, que además, fíjense, es el último recuerdo de esa unión que tuvieron las dos células que nos formaron, la célula masculina, el esperma, que es la célula más pequeña del ser humano, y la célula femenina, que es el óvulo. Cuando el óvulo de nuestra madre se unió al esperma de nuestro padre para darnos vida, esa unión queda grabada y esa línea es un recuerdo, lo han demostrado los científicos, ¿sí? De esa unión de esas dos células. Y ahí reposa precisamente la energía vital, sostenida por Merudanda, y esa línea se conoce como Mulakanda, donde hay un receptáculo donde está Kundalini, ¿sí? Y entonces ahí Kundalini, que es la energía vital, va ascendiendo y motivando los chakras, que la palabra chakra en sánscrito significa rueda en español, ¿sí? Y entonces se van moviendo, y conforme se van moviendo esos chakras, se dice entonces que el que despierta su primer chakra, Muladhara, tiene la calidad de ser un novicio o un getuls, como se le conoce en la fraternidad. Después despierta Swadhisthana, ¿sí? Y entonces ya no es un novicio, sino es un afiliado, y entonces ya es un gatpa. Después despierta Manipura, y ya no es un afiliado, sino un adepto, y entonces es un gelón. Después despierta Anahata, y ya no es un adepto, sino es un gurú. Entonces, van despertando los diferentes chakras, sigue Vishuddha, ¿sí? Y se despierta Vishuddha, y entonces ya no es un gurú, sino un satchela. Después despierta Agna, ya es un Sadarhat, ya es si el Vishuddha, al despertarlo, es satchela, que quiere decir discípulo santo, ya el Sadarhat es un misionero, y después el Sadguru con el despertamiento de Sahasrara Padma. Eso es lento. Es lento, esa trayectoria es lenta, de trabajo, de disciplina, de entrega, no es de la noche a la mañana. No hay una varita mágica, nadie tiene una varita mágica. El propio maestre no lo tuvo para decirte despierto tus chakras y ya eres de tal grado. Eso no existe. Eso es una falacia, es una mentira, ¿sí? Entonces, es una práctica disciplinaria, ir a través de múltiples disciplinas despertando esas energías. Y Matyandrasana, ¿sí? La postura que está a la derecha, Matyandrasana, perdón, es una postura inicial del primer grupo que precisamente es para motivar la activación del sistema nervioso central. Sí, es una postura muy sencilla, ¿no? Aquí lo que le está el propio maestro haciendo otra postura Padmasana, ¿sí? Es la clásica de todas las posturas, es el emblema de la Hatha Yoga a nivel mundial, ¿sí? Padmasana, poniendo las manos sobre las rodillas, haciendo el mudra, porque en Ardha Padmasana, que es la media flor de loto, en donde nada más se sube, por ejemplo, el pie derecho sobre el muslo izquierdo, es media flor de loto, se tiene que hacer contacto con los dedos índices en la tierra, para que cuando se hace el Padmasana del lado derecho, suba la energía por el lado derecho, tomada de la tierra por el índice, sube por todo el cuerpo, circula y sale por el índice izquierdo. Y cuando se hace media Padmasana, que es Ardha Padmasana, poniendo los dedos índices sobre las rodillas, las manos, y tocando
con el piso, con los dedos índices el piso, sube la energía por el lado izquierdo, circula por el cuerpo y sale por el lado derecho, ¿sí? Aquí tenemos otra postura de Padmasana, ¿no? Que es Padmasarvanjasana, porque es Sarvanjasana, la postura, y luego está haciendo Padmasana también. Es una postura difícil, se ve fácil ahí, pero es una postura realmente difícil, ¿no? Aquí está haciendo sus ejercicios de pranayama en una postura llamada Siddhasana, que también es muy importante. Los ejercicios de pranayama es el control de la respiración, ¿sí? Nosotros, si pudiéramos controlar la respiración, podríamos controlar muchas enfermedades de nuestro cuerpo, y lo he comentado en mis diferentes talleres de sexualidad, inclusive para los hombres serviría mucho para la disfunción eréctil, ¿no? La práctica de pranayama con toda la respiración. Y aquí el maestro siempre feliz, sí, practicando siempre su actitud feliz. Sí, cada grado tiene una figura representativa. Esta figura que es a la derecha es la figura representativa del segundo grado, porque una persona de segundo grado tiene que ser eternamente feliz. Entonces, esta es la fotografía que representa el segundo grado de Reverendo Gatpa, ¿sí? El Gatpa debe ser eternamente feliz, pero no feliz así sin sentido, no una felicidad real. Les comentaba al principio, yo tuve la fortuna de tener un padre que fue fundador de la Gran Fraternidad Universal aquí en México, y un excelente yogi. Él hacía todas las posturas de yoga, y toda la vida me enseñó yoga a donde quiera que había oportunidad. Aquí está en un DIF, que aquí de Ciudad de México. DIF significa Desarrollo Integral de la Familia, ¿sí? Son centros que el gobierno hace para motivar la reintegración de la familia. Lo que antes era, bueno, ya no recuerdo cómo se llamaba antes el DIF, ahorita se me fue la palabra, pero ahorita el DIF es Desarrollo Integral de la Familia, y ahí lo vemos al muy reverendo Antonio Iglesias Gelón de la Fraternidad haciendo posturas. Padmasana, por supuesto, es la postura emblemática de la yoga por excelencia, y Utthita Padmasana, lo que les decía, la práctica de la postura de Padmasana, sosteniendo con los puños cerrados y elevándose el cuerpo del piso, fortaleciéndose con los brazos. Una postura difícil también, ¿no? Una postura difícil. Aquí hay una postura que se llama Vakroli Asana, que se efectúa sentado con las piernas extendidas en el suelo, las palmas de las manos en el suelo. Se flexiona ligeramente el cuerpo para levantar las piernas bien juntas y rectas delante de sí. Los dedos de los pies extendidos hacia arriba permanecen en la cima de la postura para reforzar la vitalidad de los pies y para hacer trabajar el abdomen. Es eficaz para su adhisthana. Fíjense ustedes. Esta postura la quise poner como un reconocimiento también al muy respetable Getuls Guillermo Iglesias, hermano de mi papá, por supuesto, tío mío. Sí, él fue 50 años guardián del templo de la casa sede de la Fundación de la Ferrier, que está su sede en Venezuela, ¿sí? De la Gran Fraternidad Universal Fundación de la Ferrier, con sede en Venezuela. Él fue 50 años el guardián del templo, ¿sí? Y en esta edición de Yug Yoga Yoguismo, de la primera edición de 1969, que se editó en México por Editorial Diana, aparecía su fotografía. En las siguientes ediciones ya de la que hay de Yug Yoga, quitaron esa fotografía de él y pusieron a otro hermano. Pero el Getuls Guillermo Iglesias fue 50 años guardián del templo de la casa sede de la Gran Fraternidad Universal Fundación de la Ferrier, con sede en Venezuela, ¿sí? Y ya en sus últimos años él fue reconocido como Gatpa, ¿sí? Claro, ellos, yo les digo, ellos que fueron los pioneros, era como ir en la selva, ¿no? Y ellos traían el machete, iban abriendo camino, y se tardaron muchísimo en abrir brecha y hacer el sendero. Necesariamente, ¿por qué? Porque pues fueron los primeros, hacían lo que entendían. Había pocos, bueno, no había pocos, estaban solamente los 4 discípulos
los 4 discípulos emblemáticos, ¿no? Por supuesto, el maestro José Manuel Estrada Vázquez, su discípulo Juan Víctor Mejías, el maestro Alfonso Gil Colmenares, que llegó un año después al ASRAM, un año después de que el maestro había estado en Venezuela, y el discípulo del saber, que es el mexicano David Ferriz Olivares, que por cierto, que tradujo las obras del maestro al español y no lo conoció personalmente al maestro, ¿no? Entonces, estos 4 maestros emblemáticos en esa época, ¿sí? Pues ellos estaban ocupados en la forma de cómo hacer crecer la misión y no había maestros, ¿no? No había maestros. Entonces, los discípulos pues hacían lo que entendían y lo que les decían y lo que podían también, ¿no? ¿Sí? Y entonces no había tantos gurús como los hay hoy, no había tantos Satchela como los hay hoy, no había tantos Adahats como los hay hoy, ¿sí? Y aquí lo quise hacer como un homenaje porque de veras, no porque haya sido mi tío, pero ir a platicar con él, sí, era una maravilla porque era estar frente a un santo. Imagínense 50 años adentro del templo haciendo puntualmente las actividades. Un personaje que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer gimnasia psicofísica. Yo, como es muy cerca de donde yo vivo, agarraba mi bicicleta, tenía 12, 13 años, y me iba con él y hacía gimnasia. Después, a las 5 de la mañana, estaba haciendo el antenaje, porque en relación a Venezuela, que se hace a la ceremonia de los maestros a las 7 de la mañana, aquí eran las 5 de la mañana, 2 horas antes. Entonces, a las 5 de la mañana él hacía su antenaje, ¿sí? A las 8 de la mañana desayunaba, a las 10 de la mañana hacía su práctica de yoga, a las 12 del día comía, a las 6 de la tarde daba la enseñanza y a las 8 de la noche se dormía dentro de la casa sede de la fraternidad diariamente durante 50 años. Cuando había oportunidad, le interesaba mucho el fútbol, soccer. Los domingos, terminando la ceremonia, se venía aquí a pasar la tarde con nosotros y a ver los partidos de fútbol, porque era un fanático del fútbol, mi tío Memo, ¿sí? Y entonces a mí me fascinaba porque estaba mi tío Guillermo Iglesias, mi papá, mi otro tío Doroteo Iglesias, que también era Getuls, y mi tío Pepe, y se reunían y eran temas de la fraternidad eternamente, ¿sí? Temas de la fraternidad. Y él aquí está haciendo esta postura, que es una postura muy interesante de yoga. Hay 20 razones para hacer yoga, para todos los que no la practican. Fíjense ustedes. Baja la tensión emocional. Genera un equilibrio, o sea, ganarás un equilibrio en tu ser, en tu individualidad. Te hace más fuerte, lógicamente, porque las asanas de la Hatha Yoga dan mucha fortaleza al sistema musculoesquelético. Protege la columna, por supuesto, ¿sí? Mejora la circulación de la sangre, fortalece los huesos y todo el sistema óseo, aumenta la flexibilidad, que eso es lo ideal, porque al aumentar la flexibilidad, como les decía, si de niños somos flexibles y de ancianos tenemos el cuerpo rígido, entonces hay que ir, el maestro Jesús lo dijo, tienes que ser como niños, ¿sí? ¿A qué se refería? Había que tener esa flexibilidad de los niños para acceder al reino de los cielos. Cuida las articulaciones, potencia el drenaje linfático, que el sistema linfático es nuestro sistema de protección en el cuerpo, ¿sí? Y que ese sistema linfático es el que nos da la salud a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Te pone el corazón en marcha, preserva la buena memoria, te mantiene en tu peso, acaba con lo malo que tenemos, nos aleja del estrés, mejora la postura, combate el insomnio, relaja los músculos, ahuyenta la depresión, te calma por completo y aumenta las defensas del cuerpo, ¿no? Tenemos aquí un defensor de la yoga como lo es el maestro Martín Gómez Gámez, ¿no? Que él dijo, yo soy yogi y con esta pandemia no me voy a vacunar y no me vacunaré y no se vacunó y inclusive perdió hasta su trabajo ordinario, ¿no? Él tuvo que recurrir a instancias legales para que se le reconocieran sus derechos porque le exigían que se vacunara, si no, no podía entrar a trabajar. Y él como yogi dijo, no me vacuno. Y no se vacunó. Es un maestro para seguir su ejemplo, ¿no? Aumenta las defensas, obviamente. La tradición yogi enseña 84 asanas. Aquí vamos a ver algunas
que presento con el permiso del muy honorable Satchela, bueno, ahora es venerable Sadarhat Fernando Iglesias del Río, quien él es el superior de la orden del Aquarius, a la cual nosotros pertenecemos. Yo soy el presidente del Consejo Mundial, él es el superior de la orden, aunque reconocemos al al venerable Sadarhat Paul Acuña Panta, un peruano radicado desde hace más de 30 años en Canadá, como el iniciador del movimiento de nuestra orden, vamos, de nuestra línea, ¿sí? Desde hace muchos años él está haciendo un esfuerzo y él está viajando con su propio dinero, no le pide un peso a nadie, él hace los viajes para reconocer grados y para promover el pensamiento primordial del Sublime Maestre. Y él nombró a Fernando Iglesias del Río, un maestro de Nuevo León, de aquí de la República Mexicana, como superior de la orden, y mientras el maestro Fernando no renuncie, él será el superior de la orden. El maestro Paul Acuña será el iniciador del movimiento y presidente vitalicio de nuestra orden del Aquarius, y yo estaré pues puntualmente como presidente del Consejo Mundial. Es que digamos que somos los tres encargados de llevar a buen puerto todas las actividades de nuestra orden, ¿no? Fíjense aquí las posturas que hace el maestro Fernando, ¿sí? Esa postura de Alasana, que es la postura del arado, ¿sí? Para flexibilizar la columna, igual Paschimottanasana, ¿sí? Esa Paschimottanasana y Alasana son del primer grupo, ¿sí? Aquí hay una más difícil, Hasta Padamak, es una postura que está haciendo la tercera que está arriba, ¿no? Abajo está haciendo Parvatasana. Si es una postura difícil en posición de loto o Pasmasana, hay que pararse sobre las rodillas y mantener el equilibrio. Ahí está haciendo Parvatasana. Sí, una postura realmente difícil de tercer y cuarto grupo. Dakinsa Hanyasana es una postura súper facilísima de primer grupo. Estando acostados boca arriba, se flexiona la rodilla llevándola lo más posible hacia el pecho y poner atención mental en el colon cuando se hace del lado izquierdo, en el colon descendente. Es una postura de Dakinsa Hanyasana para desintoxicar el colon, ¿sí? Ahí ¿cuál es el principal causante de cáncer de colon? Se los digo como terapeuta, es el estreñimiento. La postura de Dakinsa Hanyasana activa las funciones del colon. Además, el colon descendente, que está del lado izquierdo de nuestro abdomen, tiene 40 centímetros después de algo que se llama sigmoides, y después sigue el recto y el ano. En el sigmoides se pueden formar divertículos, ¿sí? Divertículos, y los divertículos son precursores de cáncer. Con Dakinsa Hanyasana se está activando las funciones del colon descendente. Cuando se hace del lado derecho Dakinsa Hanyasana, sí se activa la función del lado del colon ascendente. Y después cuando se hace Hanyasana, que es la postura completa, se jalan las dos rodillas hacia el tórax y se está ejerciendo presión, y hay que poner atención mental sobre el colon transverso. Fíjense ustedes, cada postura tiene uno que poner atención mental sobre alguna parte del cuerpo. Halasana, la postura que estamos mirando, hay que poner atención mental sobre la garganta, activa la glándula tiroides. Si Paschimottanasana, sobre la columna vertebral. Dakinsa Hanyasana, del lado derecho y del lado izquierdo. Si es del lado izquierdo, el colon descendente. Si es del lado derecho, el colon ascendente. Si es Hanyasana, la postura completa, hay que mirar el colon transverso. Y ahí se desintoxica el colon, ¿no? Se desintoxica el colon. Vajrasana, ¿sí? Vajrasana es una postura que está haciendo ahí el maestro. Y Sarvanjasana, que es una postura muy popular, ¿sí? Hay que poner atención en los pies, hay que mirar los pies. Ahí es una postura que beneficia mucho la circulación. Lo más alejado de nuestro corazón son los pies. Imagínense ustedes, si estamos de las 24 horas del día, 8 horas parados, 8 horas de pie caminando o trabajando, ¿sí? Al corazón todo el esfuerzo que tiene que hacer para impulsar, ¿sí? A través de la presión arterial, la sangre oxigenada hacia los pies y luego regresarla al corazón para purificarla, mandarla a los pulmones
que se oxigene y luego otra vez mandarla a todo el torrente sanguíneo y que llegue hasta los pies. Si nosotros no hacemos Sarvangasana o cuando menos levantamos los pies diariamente o una vez al día o por semana, ¿sí? Estamos cometiendo un error porque no le ayudamos a nuestro corazón a que se desintoxique esa sangre que está en los pies. Entonces, hongos en los pies, grietas entre los dedos de los pies, ¿sí? Mala circulación de los pies, adormecimiento de los pies y varices, sobre todo, se presentan por ese problema de que el corazón está demasiado lejos de los pies. Sarvangasana es una postura que ayuda mucho a mejorar la postura y mejorar la circulación de los pies, ¿no? Mateyandrasana, aquí otra vez desde otra postura, ahí está haciendo el maestro Fernando la postura de Mateyandrasana, ¿sí? Y es una postura del primer grupo, les digo, vital para fortalecer la columna vertebral. Dhanurana Asana, ahí esa postura inclusive se hace un balanceo para fortalecer el abdomen en Dhanurana Asana, ¿sí? Porque esa postura permite tener una flexibilidad y balancearse para mejorar las funciones digestivas y abdominales y fortalecer el abdomen, por supuesto, ¿sí? Esta postura de Ardha Mateyandrasana no es nada fácil, es una postura de otros grupos que no es el primero, y es una postura que hay que tener un buen control sobre el cuerpo para poder hacerlo, ¿sí? Y Virabhadrasana es una postura que después de ahí se hace la postura del guerrero también, ¿sí? Es una postura de yoga que beneficia la atención, es una postura que nos ubica a nosotros en el aquí y en el ahora, ¿sí? Luego tenemos, fíjense esta postura que está haciendo el maestro, se hace Padmasana y luego se levanta, se acuesta uno de frente, se apoya uno en los brazos y se levantan las piernas, teniendo la postura de Padmasana. Entonces la postura se llama Lola Padmasana, es una postura difícil, ¿sí? Ahí lo tenemos haciendo la flor de loto, Padmasana, y Salavasana, la postura del escorpión, que es una postura que se hace de primer grupo también, ¿sí? Ekapada Vrikasana es una postura fácil de concentración y de equilibrio, ¿sí? Es una postura que es de otro grupo, no es del primero, pero Ekapada Vrikasana es una postura muy interesante porque mantiene uno el control sobre uno mismo. Parece fácil, pero si no hay un control sobre uno mismo, se empieza uno a menear como si fuera una palmera de Veracruz cuando hay norte y que se está meneando para un lado y para otro, ¿no? Es realmente increíble por el manejo de la energía, ¿no? Esta postura también es del primer grupo, Pavanamukta Asana. Pavanamukta Asana, después de hacer Janyasana, ¿sí? Que se llevan los pies hacia el pecho, ¿sí? Para hacer la tensión mental sobre el colon transverso, se levanta la cabeza y se lleva la frente hacia las rodillas, ¿sí? Es la postura del feto, Pavanamukta Asana, ¿sí? Es un reencuentro con uno mismo. Y la postura del arado, esta es una variante de Alasana, porque la postura de Alasana, que es la postura del arado, hay que llevar los pies hacia atrás, sí, pero no abiertos, sino cerrados. Esta es una variante que hace el maestro también, que es muy importante esta postura del arado, la postura del Alasana. Y luego tenemos otras posturas de tercer y cuarto grupo, ¿no? Hanusidasana, sí, esta postura que no es nada fácil porque son posturas de estiramiento, ¿no? Son posturas que hay que hacer de estiramiento. Luego Hatara para Vartanasana, sí, es una postura también de control de la respiración. Ya habíamos puesto la de Lolasana, aquí la estamos repitiendo, y Trikonasana, sí, son posturas de otro grupo, posturas de equilibrio, sí, de equilibrio mental, sí. Aquí tenemos Rikasana, sí, Rikasana es la postura del templo, sí, es una postura muy importante porque es una postura de alta espiritualidad, es una postura de otro grupo. Rikasana, la postura del templo, es una postura para mantener el contacto con la divinidad. Y luego aquí el maestro Fernando nos muestra una fotografía donde está haciendo Viparita Karani. Viparita Karani realmente no es una postura de yoga, es como un mudra, ¿sí? Es lo que dice el maestro, es un mudra. Ahí hay que poner atención mental en el rostro, porque la sangre cae por su propio peso a la cara
y renueva las células de nuestra cara, del rostro. Entonces, Viparita Karani, les digo, no es una postura de yoga realmente, sino es un mudra, es un mudra. Y ya saben ustedes que un mudra es la escenificación del universo en nuestro cuerpo, ¿sí? Otras posturas como Purna Padasana, una postura donde hay que levantarse sobre las puntas de los dedos, de los pies, y mantener los brazos estirados al frente, ¿sí? Hamsasana, otra postura también de fortaleza. Son posturas de fortaleza, ¿sí? Porque no es tan fácil como parece. Y Hasta Padamang, esta postura de Pasta Padamang es una postura de cuarto grupo, ¿sí? Luego tenemos Parvottanasana. También son posturas difíciles, ¿no? Que no, hay que empezar por el primer grupo, hay que comprar un librito que se llama 2 horas de clase, que lo editaba La Red, otra de las líneas de la Gran Fraternidad Universal, y si no, también se pueden encontrar en las tiendas de la Fundación. Ellos editan un libro que se llama 2 horas de clase, ¿sí? Y muy interesante porque ahí empieza uno por la gimnasia psicofísica y el primer grupo de yoga, ¿sí? Aquí otra postura, Bhujangasana, ¿sí? Esta postura es muy interesante porque es una flexión sobre la columna, pero hay que poner atención mental en los riñones porque se desintoxican los riñones, los pies estirados y juntos, ¿sí? Y ahí hay una variante porque se puede, que es como práctica de estiramiento, con los brazos estirados, bajar la cabeza y levantarla, bajar la cabeza y levantarla, bajar la cabeza y levantarla, ¿no? Esa es una parte muy importante de estiramiento, ¿sí? Esta de Bhujangasana. Cuando se queda uno quieto, entonces la postura se llama Bhujangasana, ¿sí? Y aquí está otra postura que es Utthita Viveka Asana. Esta postura de Viveka Asana es la última postura que se hace en el primer grupo. Viveka Asana, en este caso la pierna izquierda, la rodilla en el piso y el pie derecho flexionado y los puños con el pulgar hacia el frente, y también se levanta la cabeza y se hace una respiración profunda y se baja la cabeza y se exhala. ¿Sí? Es una postura, Vivekasana es una postura para terminar la práctica del primer grupo. Las asanas no solo sirven como método terapéutico, que ya lo dije, tiene muchos beneficios de salud en nuestro cuerpo, que realmente es un gran beneficio, sino además cada postura nos desmagnetiza de nuestra condición animal. ¿Sí? En el sentido estricto, aquí podemos entrar en polémica con Salvador, ¿sí? Pero no en el sentido estricto de los animales domésticos o de granja, sino de los animales salvajes, que los hay también, y del cual nosotros venimos. Respecto a la calidad del practicante de yoga, el sublime maestro avatar, doctor Sergei Reynaud de la Ferrier, dice en su magna obra sobre yoga yoguismo, sí, sobre yoga, titulado Yoga Yoguismo, una materia de psicología aplicada, en la página 187. Lo ideal sería un gobierno mundial de yogis. Eso sería, pero bueno, la paz del mundo, si tuviéramos un gobierno mundial de yogis, ¿sí? Nuestro presidente mexicano no es yogi, pero es un gran humanista y todo mundo lo critica, ¿no? Porque dice abrazos y no balazos, y él dice que prefiere la paz y no la guerra, y aquí todo el mundo mexicano lo critica, pero es que esa es la finalidad del Aquarius. En algún momento va a haber un gobierno mundial de yogis. Dice aquí en su página 187. Lo Es que no ideal, se puede, perdón, no se puede combatir el mal con el mal, es mejor combatirlo con el bien. claro, dice, lo ideal sería un gobierno mundial de yogis, pero he aquí que los yogis no se ocupan del gobierno y ni siquiera están organizados en una colectividad. El yogi es un ser individual. Ellos son libres como los pájaros que surcan los cielos. Así que un yogi, para que ocupe un gobierno, va a estar medio difícil, pero no imposible. Esta era, va a ser dentro de 1000 años, cuando estemos en el grado 15, que ahora estamos empezando el grado 1, hemos pasado el grado 0. Sí, eso va a suceder. Nosotros ya no lo veremos, van a ser dentro de 1000 años, pero es un buen pronóstico. El sublime maestre, después de su experiencia de su samadhi, que es la octava etapa del Astanga Yoga, ahí está la fotografía que se le tomó él, después de que se fue a meditar en las cuevas del sagrado monte Kailas, allá en el Tíbet, sí, a practicar su samadhi, él regresó, un practicante del samadhi
tiene la oportunidad, las leyes universales le dan la oportunidad que regrese al mundo y entregue su enseñanza o desintegre su cuerpo ahí para siempre, y entonces hace el Maha Samadhi. El doctor Laferrier prefirió hacer el Samadhi nada más y regresar, y ahí tuvo su reconocimiento como Paramahansa. El Ashtanga Yoga viene de Asta, que significa 8, Yanga, que quiere decir miembros, ¿sí? Es la vía óctuple, o la vía de los 8 miembros. Esa es la práctica que debe tener todo miembro de la Gran Fraternidad Universal. Primero es el yama, que son las abstinencias, ¿sí? Y se refiere a las abstinencias de no robar, de no mentir, de no matar, de no embriagarse, de no usar psicotrópicos, no comer carne, etcétera, ¿no? Esas son las abstinencias, el yama. Después el niyama, que son las reglas de la vida. Este niyama es lo que en la escuela enseñan como civismo, en la primaria y secundaria, y en las preparatorias y en la universidad como ética. Ese es el niyama, las reglas de la vida. Después las asanas, que son las posturas del cuerpo. Ya vimos las 84 asanas de la tradición yogi. Después el pranayama, que es el control de la respiración. Sí, hay que aprender a respirar. Eso se hace después de haber superado el yama, el niyama y las asanas. Y después el pratyahara. Pratyahara es el camino de las percepciones, ¿sí? Es el control de nuestros 5 sentidos. Adrián Marcelli, que es el hijo del maestro, el venerable Arhat José Marcelli Nodi, hizo un libro que se llama así, Pratyahara, un libro muy interesante. Deberían de conseguirlo. Editorial Solar Editores se llama, Solar Editores. El libro se llama Pratyahara y el autor Adrián Marcelli, ¿sí? El libro es el camino de las percepciones, el dominio de los 5 sentidos. Y después Dharana, que es la concentración, Dhyana, que es la meditación, y Samadhi, que es la reintegración. Aquí vemos durante su etapa de Sannyasin, de renunciante, acompañado por el Swami Gauri, por Bala, el hombre del turbante, y otra persona al centro, ¿sí? Que no se reconoce. El Swami Gauri es el del turbante, ¿sí? No, perdón, él es Bala, el hombre del turbante, y el Swami Gauri es el que está a la izquierda del maestro, al lado derecho de nosotros con el collar, y el que está al centro, que también es un Sannyasin, no lo reconocemos. Cuando él salió de su Samadhi. Esta información la tomé de la página 106 del libro El Maestre, su pensamiento y su obra cronobiografía del reverendo Gatpa, doctor Arturo Álvarez Bravo, que es mi amigo. Sí, le pedí permiso para publicarlo, y él es de la Fundación de Laferrier, con sede en Venezuela. Es un gran seguidor del Maestre, un defensor de la obra del Maestre, ¿sí? Él es un gran doctor alópata, homeópata y naturópata, egresado de la Universidad del Politécnico y de la Gran Fraternidad Universal. Y también él le enseña una parte de la yoga, de la medicina que se da a través de los genios, ¿sí? Que ahorita se me fue su nombre, a ver si me fue al rato. Pero, oiga, maestro, esa fotografía del maestro parece como si estuviera en una comuna de los años 60 de los hippies, ¿no? Sí, él es bajo del Tíbet, está en la India y está con estos individuos que son santones, ¿no? Los swamis, los sannyasines, los gurús, en la India son santones, sí, que están hablando del universo toda la vida. Y el maestre hizo su peregrinaje como sannyasín, él solito, pero al bajar de su peregrinaje, le pidieron que se retrataran con él estos personajes y accedió. El maestro Arturo Álvarez Bravo lo publica en la página 106. Ahora no sé si sea la página 106, porque esta yo lo tomé de la primera edición de la cronobiografía del maestre. Ahora Arturo Álvarez sacó otra edición en donde puso más fotografías y más datos, ya está más grueso, como de 500 páginas, y muy interesante también ese libro. Ojalá y lo pudieran leer algún día, ¿sí? Pero es una fotografía interesante. Aquí en su periodo de Villutana, aquí el maestre ya se había quitado la capa, se había quitado las ropas blancas, las sandalias, ya había hecho su samadhi, ya se había cortado el cabello, la barba, el bigote,
y él está ya viviendo su vida en Europa antes de su última etapa, de cuando ahí era cuando se desapareció. Cuando hablé de las 4 etapas del maestre, cuando él se desapareció y nadie sabía de él, él llevó una vida social, cambió la Agrupación Mundial de Cosmobiología a la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Él se había desaparecido, no tenía contacto con los miembros de la fraternidad, no hablaba de espiritualidad, hablaba más de ciencia, él se reunía más con científicos, llevaba una vida social, y esa es la etapa de Villutana. Es un retiro de casi 60 meses que deben de hacer todos los arhats. Todos los que sean arhats deben de hacer un retiro de 3 años mínimo, ¿no? De 3 años, que son 36 meses, pero él lo hizo de 60 meses, me parece. La etapa de Villutana es el que puede por sí mismo suprimir las disciplinas y vivir sin restricción alguna. Él ahí podría haber hecho lo que había querido: fumar, tomar, comer carne. Claro que no lo hizo, él es el avatar, ¿no? Pero hay una interpretación que dicen ahora los maestros, que en Villutana, cuando se llega a Sadarhat, se tienen que retirar 30 meses, 36 meses mínimo, 3 años. El hermano mayor fue el único que lo ha hecho. Lo hizo en Veracruz, por cierto, en la hacienda de Simpisagua, con el coronel, el mayor, perdón, el mayor, que ahorita ya se me olvidó su nombre también, pero existe esa hacienda. Ahí el Satchela, Moisés Michan ha ido a hacer ceremonias. Todavía existe el lugar donde el maestro hacía las ceremonias, porque el templo donde en Cuautla tantos años hizo la ceremonia del hermano mayor, a los de la red se les ocurrió tirarla. Hicieron otro templo circular. Y la casa donde vivió el maestro los 18 meses en el Limón, en el estado de Aragua, en Maracay, ¿sí? A los de la fundación se les ocurrió tirarla y ya la reconstruyeron otra vez, dando, o sea, ¿cuál es el deseo de desaparecer las cosas físicas de estos grandes maestros? Pero en fin. Entonces, esta Villutana, el maestro lo hizo, el hermano mayor la hizo, y yo que tenga memoria, creo que ningún otro arhat lo ha hecho. Esperemos que los arcades de esta era lo hagan y también se retiren 36 meses sin entrar en contacto con nadie, que nadie sepa dónde están, para que ellos reflexionen sobre lo que han hecho en su vida como iniciados de la Gran Fraternidad Universal, ¿sí? La enseñanza del sublime maestro Avatar sobre la yoga ha trascendido más allá de la institución por él formada, y ahora es común ver cómo se siguen las instrucciones en otras instituciones como la Universidad Mundial Espiritualista, la Asociación Civil, cuando hemos ido a Tecolutla. Allá a la derecha estamos en el auditorio de Tecolutla. En febrero estuve en Tecolutla, está destruido ese auditorio, tirado, sin techo, destruido. Y era un auditorio muy bonito que nos prestaba el presidente municipal de Tecolutla para hacer actividades como cada año que vamos. Ahora voy 24, 25, 26 y 27 de agosto. Va a haber muchas actividades, ojalá y puedan estar aquí. Está haciendo la gimnasia en el auditorio, Virasana en pareja, unas hermanas, y yo estoy haciendo Kemasana con otra hermana en posición de flor de loto, Padmasana, ¿sí? Y haciendo un contacto con la posición de oración, ¿sí? El mudra de la oración, con los ojos cerrados e invocando la paz por el mundo en esta postura de Kemasana, ¿sí? Muy interesante. En estas reuniones, que esta vez va a ser la 39 encuentro esotérico en Tecolutla, hacemos gimnasia y hacemos yoga todos los días en la playa con hermanos que nos acompañan y hacen favor de hacerlo. El trabajo del yoga es un proceso delicado de autodisciplina y gradual. El yoguismo es una vía para la expansión de la conciencia. Todas las experiencias súbitas a través de la sugestión, de la música o de los mantras nos vuelven pasivos, debilitan nuestra fuerza. La música, la danza, el canto, el ejercicio físico intenso son utilizados en Pratyahara como medios para desbloquear nuestros propios nudos físicos, emocionales y mentales. Son un medio, no un fin. O sea, no nos vamos a quedar haciendo yoga toda la vida, ni nos vamos a quedar de danzantes toda la vida, ni nos vamos a escuchar musicoterapia toda la vida. Es un medio, no una finalidad. Eso lo dice Adrián Marcelli en su libro de Pratyahara, en la página 113 de la primera edición de Solar Editor. Es un excelente libro de Pratyahara. Ojalá y Adrián lo vuelva a publicar. Ahora está en Orizaba, en un ashram, ahí en el ashram de la niebla, en una zona que hay niebla todo el día y toda la noche.
está haciendo un excelente trabajo, un gran trabajo, ya despegado de la gran fraternidad universal, pero con los mismos deseos de la práctica y de la promoción de la yoga. También en otro ashram, allá en Machu Picchu, en la zona sagrada, en el Valle Sagrado, así se llama, donde tienen ellos que su orden o su fundación o su fraternidad se llama Yoga Yogismo. Y Adrián Marcelli, a través de Yoga Yogismo, en el Ashram de la Niebla, en Orizaba, Veracruz, México, y en el Valle Sagrado, en Machu Picchu, Perú, está trabajando fuertemente. Creo que tiene otro lugar ya, Adrián Marcelli, otro Ashram, y invita a muchos yogis de la India y de todos lados. Está haciendo un magnífico esfuerzo Adrián, Héctor Marcelli, su hermano, y su mamá, la muy reverendo Gelón, Rosita Esquivel de Marcelli. Un gran trabajo que están haciendo ellos también. Aquí les presento una página de un regalo que me hizo mi padre del Yoga Yogismo, fíjense. Como buen canceroso me emociono, creo que hasta quiero llorar. Es en mi cumpleaños número 22. Ahí dice, con todo cariño para ti, hijo Joel, que la sabiduría de este libro te ilumine en tu sabiduría, en tu sendero, perdón, tu padre a 9 grados del cangrejo del año 31 y la nueva era del Aquarius, Getuls, entonces Getuls, Antonio Iglesias. Fíjense, desde que tenía 22 años tengo ese libro, regalo de mi padre. El sublime maestro Avatar envía el 7 de diciembre de 1962 sus últimas cartas a sus discípulos desde San Martín, Vesuvie, Alpes Marítimos en la frontera con Italia. Su desaparición física o Nirvikalpa Samadhi ocurrió el 27 de diciembre a las 19:30 horas en Niza, Francia. Posiblemente esta sea su última fotografía de él, tomada del libro El Maestro y su pensamiento, su obra Cronobiografía del Reverendo Gatpa, Dr. Arturo Álvarez Bravo, página 298. Lean ese libro, es un gran libro si se quieren enterar de la obra del maestro, ¿sí? De la obra del maestro. Y aquí tenemos la boleta de inhumación del sublime maestro Avatar, ¿sí? De Francia, lógicamente está en francés, ¿sí? De Niza, Francia, del cementerio del Este, ¿sí? El nombre del deceso de la Ferrier, su primer nombre o segundo nombre, Raynaud, ¿sí? El número de concesión, 39,898, el número de tumba, 52,291, el día de la inhumación, 29 de diciembre del 62, ¿sí? Y la firma, el que estuvo presente en esa inhumación. Es un documento histórico del personaje, no del maestro, sino del doctor de la Ferrier, de la persona física. Es un documento histórico, aunque después el discípulo David Ferriz Olivares fue y hizo una inhumación, lo sacó de la tumba y le hizo un obelisco ahí mismo en Niza. Estuvo presente su hermano, porque el hermano, el doctor Lafayette tuvo un medio hermano de parte de su papá, ¿sí? Y estuvo presente su medio hermano y el doctor David Ferriz y algunos miembros de la fraternidad, y le hicieron un obelisco donde descansan los restos del sublime maestre en Niza, Francia. Está ese obelisco, ya no está en esa tumba, pero ese fue en el momento de su deceso, ¿sí? Aquí el maestre Serge Raynaud de la Ferrier, en París con su padre después de su peregrinaje por la India. Después de ahí, él llega a la India, su padre es el de la derecha, él está ahí mirando unos documentos que le está enseñando a esa persona del aeropuerto seguramente, y su padre muy feliz, hay una fotografía donde están dando el abrazo porque su padre pensó que nunca más lo iba a volver a ver después de que vino a América, finalmente lo volvió a ver, cuando él ya había hecho su peregrinaje por Australia, por la India y por varios países, ¿sí? Ahí llega a Francia, se quita la capa, se quita la cruz, se quita la sandalia, la vestidura blanca, la barba, el bigote, el cabello largo, y empieza su villutana. Y es cuando nadie supo de él, su retiro de 60 meses, donde nadie pero ahí es cuando él regresa de ese periodo. Y él ya había sido Sanyasín, ya había sido reconocido como Bodhisattva y todo. Él está regresando a París, su país. Esta es su firma, Raynaud de la Ferrier, ¿sí? Esta firma está inclusive en Wikipedia, en internet.
La bibliografía que utilicé para esta charla es obviamente Yoga Yoguismo de Sergio Reinao de la Ferrier, primera edición, editorial Diana, aquí de México. El maestro y su pensamiento, su obra cronobiografía del reverendo Gatpa, doctor Arturo Álvarez Bravo. El retiro del maestre del venerable Sadarhat David Ferriz Olivares, primera edición de editorial Diana. El maestre de Adrián Marcelli, Esquivel, segunda edición, Solar Editores. El mensajero del Aquarius, del reverendo Gatpa, Anita Campion, publicaciones del rectorado. Anita Campion todavía vive, está en Estados Unidos. Era una señorita cuando yo era un niño, por supuesto, él era una señorita de 18, 19 años. Trabajó mucho por la obra. Él se casó con Bobby Champion y se fue a la fraternidad. Creo que después se fue de la fraternidad, se fue a Estados Unidos y creo que perdió contacto con la fraternidad después. Pero Anita Campion vive en Estados Unidos todavía. El libro Patriarjara de Adrián Marcelli, primera edición de Solar Editores, y Yoga Solar 2 del reverendo Gatpa, doctor Carlos Peñafiel, de Editorial Se Crea de 1994. Carlos Peñafiel hizo Yoga Solar 1 y 2. Carlos Peñafiel era el yogi entre todos los miembros de la Gran Fraternidad Universal. Claro, primero el hermano mayor y después Carlos Peñafiel. Era un yogi excelente, excelente. Pues hasta aquí. Voy a dejar de compartir para, antes de dejar de grabar, abrir los micrófonos. Hasta aquí la charla de hoy sobre yoga que quería comentarles a ustedes para que los que estén interesados en la práctica de yoga, pues sigan la yoga del Sublime Maestre si es que están en la orden del Aquarius. Por favor. ¿Sí? ¿Quién quiere abrir sus micrófonos? Son 5:42, tenemos 10 minutos. Oiga, maestro. A ver, Salvador. Yo leí el Yoga Yoguismo ya hace algunos ayeres, hace algunos años ya, más chavo, y le puse a buscar la etimología de yoga y encontré que viene de yug, que significa unir, sí. Y el gain, que es finalidad. O sea, el yoga es la finalidad del yoga es unir. O sea, yoga es unir las partes para estar pleno, las partes más importantes. Ahí había que definir qué es lo que vamos a unir. Pero fíjese usted que el yug, de la palabra yug, salen un montón de palabras muy interesantes. O sea, de unir, sojuzgar, juntar, cónyuge, yunta, la yunta de los bueyes, yugular, yuxtaponer, conjugar, ajustar, ayuntar, sojuzgar, subyugar también, y yugular. Oiga, habría que definir exactamente qué es lo que intenta uno unir, o qué es lo que quiere uno unir mediante la práctica del yoga, ya que yoga, según la definición, es unir es la finalidad. Digamos que sería una definición precisa, ¿no? ¿No le parece? Sí, la palabra yoga viene de yug, del sánscrito yug, que es unir precisamente, y ahí básicamente lo que se trata es unir nuestros tres cuerpos, lo mental, lo emocional y lo físico, o lo físico, astral y espiritual. Esa es la finalidad del yug, la unión, esa es la unión precisamente. Gracias, Salvador. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Quién más quiere decir algo breve para que todos tengan la oportunidad de hablar, si es que quieren hablar? Pues maestro, buenas tardes. Pues Blanquita, mire, buenas tardes. yo nada más quería comentar de que sí, el hermano mayor hizo su retiro en la hacienda Simpisagua, muy cerca de aquí, de Coatepec. Bueno, ahí estaba el mayor Joaquín Alcántara. Joaquín Alcántara, efectivamente, el mayor. ¿No? Y él nos decía, el hermano mayor nos decía, y en el ashram, que la palabra alcántara significaba lino fino, donde se guardan las cosas que valen mucho la pena. ¿Sí? Ah, qué interesante. Sí, eso nos decía,
el hermano mayor, Ujú. sobre lo que significaba Alcántara. Y Sí, decían, miren nada más a dónde yo fui a hacer mi retiro, ¿sí? sí, En un lugar donde ese hermano masón me permitió hacerlo porque yo era grado 33 en la masonería y él también era grado 33. Por eso me ofreció ir a su casa. O sea que hice mi retiro en donde se guarda el lino fino. Eso nos decía el hermano qué mayor. interesante, qué Sí, con interesante, don Blanquita. Muchas gracias, Alcántara. porque esta versión de este nombre de apellido del mayor Alcántara no la sabía y es muy interesante saberlo. O sea, hay otro dato interesante de las cámaras que se lo voy a comentar a ustedes. Las cámaras secretas de la Gran Fraternidad Universal que abrió el hermano mayor, que por cierto es el único que abrió las cámaras, porque ni el maestro Gil Colmenares, ni el maestro David Ferriz, ni el maestro Juan Víctor Mejía las abrió, nada más las cámaras secretas vienen de la línea del hermano mayor, ¿sí? Entonces, quien esté en una cámara secreta es discípulo del hermano mayor automáticamente porque está en las cámaras que él le entregó. Aquí me he encontrado maestros que dicen, no, yo soy de la línea del maestro Ferriz, pero te hacen ceremonias de cámara, ¿no? Y están en cámara. Entonces, bueno, a eso ya no lo entiendo. Lo que les quiero decir ahorita, que también es tomando la palabra que dijo Blanquita, los primeros tres guardianes internos de las cámaras, cuando fue en Cuautla, en el Ingenio Santa Inés, en Cuautla, Morelos, aquí en la República Mexicana. Ahí estuvo el primer ashram, en Cuautla, Morelos, en el Ingenio Santa Inés, y estuvo la primera cámara. El primer guardián interno se llamaba Felipe Paredes. Cuando él cumplió su tiempo, el segundo guardián interno se llamó Refugio Cano. Y el tercer guardián interno de esa primer cámara fue Antonio Iglesias, mi señor padre. Y el maestro, el hermano mayor, decía que tenía un significado porque Felipe Paredes esa cámara eran las paredes, ¿sí? De Refugio Cano, donde se iba a ser el refugio donde Antonio Iglesias iban a abrir las iglesias de la nueva era. Entonces, fíjense ustedes cómo no fue nada al azar, todo tiene un significado. Ahorita Blanquita nos deja lo del nombre. Pero los primeros guardianes, Felipe Paredes, después Refugio Cano y después Antonio Iglesias, decía el maestro que sus nombres tenían el significado que ahí en esas cámaras estaban levantando las paredes donde iba a ser el refugio para levantar las iglesias de la nueva era. Cosa muy interesante, o el maestro era muy inteligente y a todo le ponía un acomodo, no sé, pero era una maravilla estar frente al hermano mayor porque tenía un magnetismo tremendo. Ya nada más estando frente a él, sabía uno que era un gran maestro, ni tan siquiera tenía uno que preguntárselo, era un gran maestro, nada más de verlo. ¿Sí? Es que sabe, maestro, que él decía, el hermano mayor decía, que atrás de una palabra había un increíble significado, que estaba a veces un poco oculto a los demás, pero que, por ejemplo, bueno, que nosotros que estábamos ahí después de la ceremonia cósmica, ¿sí? Él nos decía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como lo de el apellido Alcántara, ¿no? Y lo que usted ahorita está diciendo, eso es algo maravilloso, ¿no? Cómo las palabras tienen su razón de ser. Sí, todo tiene un significado, Blanquita, efectivamente. ¿Cómo no? Así Pues es. muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, para parar la grabación ya. A ver, Buenas tardes, Demetria, sí, adelante. Saúl Cabrera aquí, maestro. Saúl, a ver, Saúl, Sí, adelante. pues muy interesante la charla, maestro. De verdad que nos motiva a seguir en el estudio profundo de esa obra del sublime maestre, ¿no? De Yoga Yoguismo. Nosotros que practicamos la yoga a través de, pues como disciplina, así nos lo enseñaron, ¿no? Mi esposa Marcela y su servidor, pues seguimos esa línea porque nos dijeron, no, pues es parte de la disciplina. Si están aquí en esta escuela, en esta línea de la GFU, pues es
la yoga. Y bueno, después vamos a seguirlo, a darle. Entonces, escuchando todas esas aportaciones, esos sentimientos que usted da, no, es algo muy, muy profundo que nos motiva a seguir escudriñándolo, practicándolo y sintiéndolo, ¿no, maestro? Y sí, es algo maravilloso, de verdad. Sí, sí. Pues adelante, Saúl, hay que seguir adelante junto con Marcela, que sé que están haciendo una gran labor allá en Salina Cruz y pronto tendrá que dar frutos y de ahí saldrán profesores para otros lugares y otras partes a nombre de la Gran Fraternidad Orden del Aquarius. Pronto voy a ir a Oaxaca, quiero ir a Oaxaca y reunirme tal vez en la capital. Hay muchos hermanos de Oaxaca y entonces tener una charla ahí es necesario. Quiero hacer algunos viajes y ir con la hermandad, con la fraternidad para, como dicen, ¿no? Nos retroalimentamos. No solamente es que yo los motive, es que ustedes también me motivan, ¿no? Son ustedes un motivo muy importante para mí, para seguir compartiendo con ustedes todas estas enseñanzas. Muchas gracias. Sí, maestro, con todo gusto, sí. Aquí nos veremos, maestro. Sí. Gracias. Demetria, ahora sí que nos querías comentar. Ay, gracias, maestro. Buenas tardes. Pues como siempre, pues muy maravillada con toda la información, es sumamente interesante. Y como usted dice, nos han hecho creer en las diferentes escuelas y demás donde dicen que dan yoga. Yo podría decirles que, bueno, practico, me dijeron que iba yo a tomar clases de Hatha Yoga. Y pues estoy en eso, o sea, ya de acuerdo a la edad también hay grupos divididos, precisamente a nosotros, que ya somos de la tercera edad, pues nos cuidan mucho, son ejercicios de estiramiento y demás. Pero lo que a mí me llamó la atención ahorita en esta charla, maestro, que como usted dice, que quienes pertenecemos ya a la fraternidad, debemos de abstenernos de pronunciar los mantras. Mi maestra es muy jovencita, ella tendrá unos 25 años más o menos. Siempre nos pide abrir la clase con el mantra Om y cerrarla con el mantra Om. Entonces, en este caso, mi pregunta es esa, ¿ya no debo yo de repetirla, maestro? No, sí, les comentaba que el primer mantra es Aum, A-U-M, que está simbolizado por un cisne blanco, que es el símbolo del Paramahansa Yogananda, o de los Paramahansas en total, de todos los Paramahansas, el cisne blanco. Entonces, el A es la cabeza y el cuello de ese cisne, la U, más bien el A es su cabeza, la U es su cuerpo y la M son sus alas abiertas. Es el primer mantra, pero ese mantra tiene una contracción que es Om. Ustedes pueden emitir el mantra Om sin ningún problema, porque ese es un mantra permitido para todos. Om. Ese está bien que lo hagan, sí, está bien. No hay ninguna. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Demetria. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Un saludo. Como maestro, yo, bueno, dándole las gracias por la clase, de verdad maravilloso. Yo realmente no, o sea, yo estoy, pero de verdad que siempre, o sea, busco, pero que sea yoga de la parte espiritual, pues, no esos yoga que se practican en los gimnasios y eso, no, porque de verdad que eso es una disciplina y eso de verdad que es bastante para la salud, como está diciendo usted allí, y entonces la han transversado demasiado y están cobrando demasiado también por dar clase de yoga. Pero realmente, wow, es demasiado, de verdad que sí. Sí, muchísimas gracias. Es el problema que de repente hay una desviación de los verdaderos beneficios de la yoga. Bueno, Saúl decía, yo leí la revista Duda. Ah, sí, claro, la revista Duda de Editorial Posada, Saúl. Luego dice, gracias, Xochimile, muchas gracias. Adriano Salazar dice, gracias, Pax, apreciable el grupo, lo que nos extiende. Y Morelva, bueno, Morelva acaba de hablar. Sachela, Pax, muy agradecida. Sí, y Graciela, muchas gracias también. Pues les agradezco a ustedes su atención. Voy a dejar de grabar esta charla. No sé, esta charla va a quedar grabada en Zoom. Para que ustedes la obtengan, necesitamos que me mandaran un correo, después mandárselos un verdadero programa, porque lo tienen que bajar de una aplicación que se llama Drive. Voy a ver de qué manera se pueden pasar estos videos de Zoom a otro formato. ¿Sí? Ojalá se pudieran pasar a una memoria UHB más fácil para que todos la tuvieran. Voy a dejar la grabación. Sí,